¿Qué hacer con la inflación? Esto es lo que muchos colombianos nos estamos preguntando, justamente porque ayer el DANE reveló la cifra de inflación para marzo. Mauricio, ¿cuál fue el resultado? Karen, en febrero había sido 8,01%, todo el mundo escandalizado, y mira cómo sigue subiendo 8,53% en el mes de marzo. Eso es el dato más alto que ha habido desde el año 2016. ¿Qué tan preocupante es este dato para los colombianos de a pie? ¿Eso podría afectarnos bastante? Pues tremendamente preocupante, Karen, no solamente porque más que duplica la parte alta del rango meta del Banco de la República. El Banco de la República tiene una meta de la inflación y esto está más que duplicando la parte alta de su rango, sino fuera de eso, porque está erosionando el poder adquisitivo de toda la población, especialmente de aquella población menos pudiente del país. Pero para entender todas estas causas, primero hay que revisar cuáles son como las raíces de este problema, Mauricio. ¿Cuáles son esos principales motores que causan el alza en la inflación? Karen, mírame esta cifra y hazme el favor de decirme qué opinas. Los alimentos aumentaron 25,3%, más de 3 veces lo que fue la inflación anual en el mes de marzo. Eso significa que los alimentos siguen siendo el principal motor de la inflación y en la medida en que son parte central de la canasta familiar, pues erosionan mucho más el gasto de la población. Y ese es el principal motor de la inflación en este momento, Karen. Justamente para profundizar en lo que está sucediendo y para saber cómo podemos controlar la inflación, tenemos a una experta, quien es Carolina Soto, exdirectora del Banco de la República. Así es, Karen, para entender qué hay que hacer contra la inflación, nada mejor que hablar con alguien que ha luchado contra la inflación, una codirectora del Banco de la República en años pasados, Carolina Soto. Bienvenida, Carolina, a Impacto Económico. Muchas gracias, Mauricio, por esta invitación. Bueno, 8,53 de inflación en el mes de marzo. Carolina, ¿qué tan preocupante es eso para alguien que ha visto tantas cifras de inflación en su vida profesional? Bueno, pues es preocupante la cifra, Mauricio, en especial por la cantidad de factores que están confluyendo a este resultado. Nosotros vemos que este 8,53 viene de presiones inflacionarias externas, internas, de factores de oferta, de factores de demanda. Entonces es una confluencia que es atípica de una situación también que se está presentando a nivel global y regional, por supuesto, y que además tiene una preocupación adicional o una implicación adicional, y es su impacto sobre los más vulnerables. Cuando vemos los datos desagregados de inflación, la inflación de 8,53 que hablas tú, para los sectores más vulnerables se llega casi a 10,5%. Entonces hay una brecha de más de 3 puntos en estos datos de inflación, y los hogares más vulnerables son los que se ven más afectados porque, como tú mencionabas, lo que más ha aumentado son los precios de los alimentos, que es el grueso del gasto de los hogares vulnerables. Entonces sí es una situación preocupante que toca estar monitoreando, y por eso el Banco de la República está cumpliendo su función y ejerciendo todas las herramientas posibles para llevar a cabo el control de precios. Justamente quisiera entender cómo un codirector del Banco de la República, tú ya no lo eres, pero pensaste mucho tiempo como codirectora del Banco de la República, aborda este problema, trata de descifrar qué para saber cómo actuar. Bueno, toca entender justamente cuál es ese motor de la inflación, qué tan persistente es esa tendencia que se está viendo, si es más bien transitorio, si los factores que están incrementando la inflación van a pasar o van a ceder dentro de poco o no. En este caso, como lo decía anteriormente, hay tantos factores confluyendo que no es tan fácil predecir que sea transitorio. El Banco de la República, en su último informe, mencionaba que a partir del segundo trimestre ya debería empezar a verse una inflación a la baja, pero empezó pues este conflicto en Ucrania, tenemos la situación geopolítica compleja que ha venido encareciendo nuevos productos, nuevas materias primas, el petróleo, el gas, los fertilizantes. Entonces, de pronto es un poco más persistente de lo que se piensa. Entonces, lo que hace un miembro de junta, lo que hace el banco es revisar primero qué tan persistente es, y segundo, muy importante, cómo se van a formar las expectativas de inflación. ¿Qué tanto ve la gente que el banco va a poder tomar acciones y va a poder ser recibido en esa reducción para formar las expectativas? Si la gente está pensando que las expectativas, que la inflación se va a poder controlar, como en efecto está pasando, cuando uno mira las expectativas a un año son muy altas, más altas de 5%, pero cuando ya las miran a 2 años están
volviendo gradualmente la meta, están en 4. Esto quiere decir que hay confianza en la tarea del banco, que si bien estamos viendo en este momento un dato preocupante y elevado de la inflación, las expectativas es que gradualmente vaya cediendo y pues el banco pueda cumplir con su objetivo. Carolina, la semana pasada justamente el Banco de la República aumentó su tasa de interés de 4 a 5% y hay quienes dicen que vendrán nuevos aumentos próximamente. Eso es para enfriar la demanda, para que gastemos menos. Pero resulta que la inflación depende de factores de oferta, como lo has mencionado, entre ellos principalmente los alimentos. ¿Tienen razón los que dicen el banco no debería aumentar tanto las tasas de interés porque los problemas de inflación vienen de otro lado? Pues yo creo que el banco ha tomado las medidas adecuadas, ha tenido una postura correcta, porque toca recordar de dónde venimos. Nosotros venimos de unas tasas de interés reales negativas, una inflación muy baja como producto de la pandemia. En su momento las tasas de interés se redujeron 250 puntos básicos para estimular justamente la economía. Hoy lo que estamos viendo es que la economía se ha recuperado, el consumo viene disparado, el consumo de todo tipo de bienes, durables, no durables, y mucho más que la inversión. Entonces la economía está en un momento en que no necesita tanto estímulo, no necesita ese estímulo en realidad de la tasa de interés. Y lo que se está haciendo al subir la tasa es simplemente no echarle más gasolina al fuego, pero sigue siendo una tasa que genera estímulo, no frena la economía. Ahí está el punto de vista de una experta, de quien ha pasado por la Junta Directiva del Banco de la República y sabe cómo se encaran estos problemas de inflación. Carolina Soto, excodirectora del Banco de la República. Gracias por haber estado en Impacto Económico. Gracias, Mauricio, y gracias a todos por esta invitación.